Volvemos con el tercer bloque de Uruguayos la entrevista. Nos quedamos hablando de la senadora Alonso, que en una oportunidad, hace muy poquito tiempo, manifestó que sus compañeros tenían el lema de cuanto peor, mejor. En todos lados se cuecen habas. Esto sería tan así. Si bien dentro del gobierno hay visiones enfrentadas, en algún sentido tienen visiones diferentes de la política, en la oposición me imagino que también. Por supuesto que en todos los partidos, en todos los colectivos hay estilos, hay énfasis, hay matices, naturalmente, y hasta discrepancias. ¿Por qué no? No lo vamos a negar. Somos un grupo humano de gente que además se dedica a esta actividad y como se dedica a esta actividad se apasiona, porque esta es una actividad que genera pasiones. Entonces, desde luego que esas situaciones se dan. Por supuesto, no hay que dramatizar. Esas expresiones de la senadora Alonso yo no las compartí en su momento y lo dije públicamente, no me lo guardé, porque no creo que los nacionalistas, salvo la senadora Alonso, los legisladores del Partido Nacional, muchos o la mayoría, estemos en la actitud de que al país le vaya mal. Yo creo haberlo demostrado a lo largo de esta entrevista, cuando empezamos hablando de la situación económica. Entonces, yo en realidad tuve esa sola diferencia con esa expresión de la senadora Alonso, porque si ella dice, como dijo, bueno, en la bancada hay compañeros que están en esta tesitura, bueno, quedamos todos bajo sospecha. Salvo que uno diga, bueno, hay tal y cual compañero que opinan esto, bueno, y asume las consecuencias. No lo hizo. Esa fue la diferencia que tuvimos. Porque esto se dio en la discusión de su participación en la comisión que convocó el doctor Vázquez por el tema del alcohol, pero ese fue un tema que el partido procesó, dirimió. La senadora Alonso quedó legitimada, había empezado a ir ahí a título personal porque el presidente le había invitado directamente a ella y el partido no había sido consultado, pero después consultado el partido, claramente la senadora Alonso quedó habilitada para participar y de hecho sigue participando de esa comisión. Se discute mucho del tema de ANCAP, pero da la impresión de que nadie lo discute desde el punto de vista del consumidor de naftas, del hombre que sale a trabajar y tiene que llenar el tanque todos los días y que es parte de su trabajo y que la está sufriendo porque una nueva suba realmente afecta a la gente, no de a pie, a la gente de autos, pero es muy gravoso para la producción nacional, para el desarrollo nacional, para el pequeño comercio. El combustible, todo se transporta y el combustible encarece todo. No tengas duda, esta situación nos afecta a todos los uruguayos, desde el más escumbrado hasta el más humilde que se levanta a las 5 de la mañana y que se toma un ómnibus para ir a trabajar. Vamos a entendernos. Porque la suba del combustible afecta más de pronto al que toma un ómnibus, porque algún día eso se traduce en una suba del boleto y en un incremento del costo del transporte, que de pronto el que tiene un auto muy, muy moderno, y le va a salir más caro el combustible, pero no le importa porque tiene espalda ancha. Y termina afectando a toda la sociedad y sobre todo a los más humildes y a los trabajadores comunes, a los que viven de un ingreso, porque esto encarece la economía en su conjunto. La suba de tarifas, la suba de combustible, la suba de la tarifa eléctrica, de todos los servicios públicos, termina impactando en la suba de precio general de la economía. ¿Y eso quién lo sufre? Y lo sufre el que vive de un ingreso fijo. Y como consecuencia genera otros males económicos. Naturalmente, y eso después repercute en esta discusión que tenemos ahora en los consejos de salarios, de cuál debe ser la pauta salarial para negociar, porque entonces ya la economía no tiene tanto margen. Y el gobierno, aunque no lo diga, porque yo algo le reconozco al gobierno que es una gran capacidad para ponerle nombres a las cosas, lo que ahora está planteando en la negociación salarial es un camino o un avance hacia la desindexación salarial. Que si no, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno nos diga, bueno, la negociación tiene que ser para el primer año del convenio, la pauta es tanto de inflación, para el segundo año es tanto menos. O sea, el gobierno lo que nos está diciendo es, yo proyecto que voy a tener tal inflación el primer año y tal inflación el segundo. Pero resulta que después, como pasa siempre, la inflación siempre está por encima de lo que el gobierno proyecta, porque eso ha pasado en los últimos 10 años. El gobierno... Algunos más también. No digo que antes no pasara, pero quiero decir, el gobierno ha proyectado un rango entre, creo que 4 y 6,5, 4,5 y 6,5, y la inflación siempre ha estado en un 7, en un 8, en un 9, vamos a decir las cosas como son. Entonces, ¿qué otra cosa que desindexación salarial es eso? Que a mí me digan, no puedo negociar un aumento de más del 6% para el segundo año, más allá de que haya un correctivo al final del segundo año. Hay un correctivo, pero estamos negociando en base a la inflación proyectada, no a la inflación real. Y eso es desindexar. Lo que el PIT-CNT dice es, no, a mí deme la inflación efectiva, la inflación que ocurrió en el ejercicio, y además de eso deme 1, 2, 3 puntos de recuperación. O no me dé, pero deme la inflación que ya pasó, porque si no yo pierdo poder de compra. Y eso es así. Ahora el gobierno eso no le dice desindexación. Ahora apareció el término de la autoclasificación.
porque generaron 3 categorías, ¿no? De empresas que supuestamente están con más dificultades, con menos dificultades o que están en el medio. Y entonces supuestamente empresarios y trabajadores deben decir la empresa a la que corresponden en qué categoría están. Obviamente va a terminar resolviendo el gobierno. 2 preguntas en una. ¿El gobierno tiene tan buen marketing o es que la oposición no ejerce su rol de oposición? No, yo no sé, yo creo que ni tanto ni tampoco. Que el gobierno tiene una gran virtud para comunicar, no tengo duda. En eso han demostrado una habilidad envidiable. Porque ejemplos como este que te dije de la negociación salarial hay muchos. Acá no hablamos de ajuste fiscal, pero hablamos de prudencia fiscal. Y después hacemos un ajuste. Porque el ajuste no lo hicieron subiendo impuestos. Y los impuestos ya los habían establecido en la reforma tributaria. Lo han hecho con las tarifas públicas. Vázquez se comprometió a no subir impuestos. Bueno, está bien. Pero sin embargo, aumentó las tarifas. Porque la decisión de UTE en el mes de enero, que fue de subir más de un 7%, cuando el ministro Kramerman había dicho que las tarifas iban a bajar, no que iban a subir menos, no, que UTE estaba en condiciones de decretar una rebaja de la energía eléctrica y subieron un 7 al final. O la suba de OCE por encima de la inflación. O lo que ha pasado con los combustibles, que el petróleo se derrumbó, cayó un 60% con relación a los costos de ANCAP, al costo del petróleo y del dólar, y tuvimos un 5% de rebaja, que fue una tomadura de pelo en el mes de enero. Vamos a decir las cosas como son. Y que después en enero, febrero, marzo, que dijeron que iban a revisar trimestralmente las tarifas, el petróleo y el dólar siguieron bajando y no bajaron los combustibles. Y ahora los van a subir porque en el trimestre siguiente, es decir, en el trimestre abril, mayo, junio, ahí sí el petróleo subió un poco, entonces ahora vamos a subir. ¿Eso qué es? Eso es ajuste a través de las tarifas. Ahora, no le dicen ajuste, por supuesto. A mí me llama mucho la atención que se anuncia una suba de los combustibles con muchísima anticipación. Casi un mes antes se empezó a hablar de una suba de combustibles. Sin embargo, los combustibles aún no han subido. ¿Esperamos que suban? Yo el otro día en la Comisión de Industria, que convoqué, como tú sabes, a la ministra y al directorio de ANCAP por todos estos líos, me quedé con la sensación de que están trabajando en la suba. Yo creo que es cuestión de días. No es por darle malas noticias a la gente, pero tengo el deber de ser sincero con la población y con los oyentes. Están manejando eso, lo dieron a entender. Ni siquiera, en toda la hay que prensa ser adivino, es decir, se viene anunciando el tema hace un está. mes. Será la semana que viene, será dentro de 15 días, pero que se viene una suba, no tengo duda. ¿Es una decisión política? ¿Cómo se procesa, cómo se estudia una suba de combustibles? La suba de los combustibles... Perdón, me imagino que la gente se debe preguntar, ¿qué es lo que estudian? ¿O lo suben o no lo suben? O sea, ¿cómo funciona ese...? Hay un margen de discrecionalidad enorme. La decisión, en principio, es un acto complejo, es decir, tiene 2 componentes. La decisión del directorio, del organismo, en el caso de los combustibles ANCAP, en el caso de la energía eléctrica UTE y en el de las comunicaciones Antel, etcétera. Y una decisión del Poder Ejecutivo, un decreto del Poder Ejecutivo. El ente propone un determinado aumento y el Poder Ejecutivo resuelve. Ahora, ¿cuáles son los criterios objetivos? Y son muy elásticos, ¿no? ANCAP dice, tomamos en cuenta, y ojo, esto yo no digo que no pasara antes, vamos a entendernos, no es que esto empezó en el 2005. Yo fui miembro del directorio de ANCAP y voté en contra de muchos aumentos donde claramente hubo una gran discrecionalidad. Y lo reconozco también, porque tampoco voy a venir acá a decir que yo no tomé decisiones polémicas en el pasado. No, yo también tuve que votar como delegado del Partido Nacional alguna vez un aumento de los combustibles que por lo pronto era discutible o que no estaba muy claro si el petróleo había subido. Bueno, pero hubo una decisión política porque las cuentas determinaban que había que hacerlo y lo hice. No me ando escondiendo en ese sentido. Ahora, que en esta etapa claramente se ha abusado de esa posibilidad, no tengo duda. En estos antecedentes que te he mencionado, es evidente que es así. Te dejo una pregunta planteada para el siguiente bloque. ¿Se hace caja con las empresas públicas? Volvemos en un minuto.